Hola, mi nombre es Marco Espinosa, soy creador escénico, director de teatro y académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Tengo formación de actor y un magíster en investigación en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. No sé por qué dije estos títulos, pero tú lo podés cortar perfecto. Está bien, son los títulos. Sí, pues, no hay que eludir eso. No. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio de reencuentro. Nosotros nos conocemos hace más de 20 años. Hoy, un cuarto de siglo, para ¿Cuánto ser es? exactos. Exactamente, 25 años. Y para mí es muy bonito estar acá. Y gracias por el espacio de tu oficina para esta entrevista. Siento que llego también a mi casa porque estudié acá un año. Sí. Entonces, estoy muy contento de hacer esta entrevista. Bacán, yo también estoy muy agradecido y también contento de reencontrarnos. Sí, El teatro siempre nos junta y eso es súper lindo. exactamente. Así que, bien. Y voy a comenzar. Bueno, quiero decir que esta entrevista es por el trabajo escénico recientemente que te presentaste, que dijiste y que creaste también la dramaturgia Clase Abierta. Entonces, sobre eso va a versar esta entrevista para quienes ya nos estén viendo. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuál fue el punto de partida o los puntos de partida de la producción del montaje interdisciplinar Clase Abierta? El punto de partida es afectivo. Supongo que como todo lo que uno hace en el teatro, ¿no? Es una deuda que yo tenía con Lucho Alves. Una deuda de alma, ¿no? Una deuda de esas que hay que pagar en vida porque no tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con lo energético, con el mundo. Yo fui ayudante de Lucho Alves 4 años en esta escuela y luego ya tuve un par de ayudantes más y finalmente falleció a muy temprana edad. Y con mi jefa, Ani Murat, que es la directora de la escuela, siempre estábamos pensando en que había que retomar las canciones de Lucho y hacer algo con esa historia. Y para mí también era tremendamente importante partir desde ahí porque el Lucho Alves para mí fue una persona que cumplió un rol paternal, podríamos decir, en la universidad, que no solo me enseñó muchas cosas de la historia del arte, de la estética, de la filosofía, de la música, del teatro, sino que también me enseñó a vivir con las decisiones y las orientaciones que tiene cada uno. Entonces, para mí eso fue un apoyo innegable y le debí un homenaje, evidentemente. Y considerando eso que me acabas de decir, en qué consistió el proceso de investigación prepuesta en escena y quiénes conformaron ese equipo de investigación? Mira, el proceso de investigación íbamos a tener muchas personas, pero lamentablemente los recursos siempre se fueron acortando, entonces al final terminamos en el proceso de investigación, Ani Murat, Pablo Ari López, que es un pianista y que es el director musical de la obra, y yo. Y se dividió en dos grandes áreas, fundamentalmente la primera que tiene que ver con testimonios y documentación en torno a Lucho Atri, ya sean testimonios escritos por él mismo, o por Margot Loyola, o por Jaime Silva, que fue su pareja histórica. Eh, y también, por otro lado, los apuntes de clases que Lucho nos hacía. Son unos apuntes muy particulares porque son escritos a máquina, Son eso. son estos apuntes. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿cómo Lucho hacía esto? Y yo varias veces trabajé pasándole a máquina algunas cosas. Y uno se dio cuenta que Lucho pasó por esta escuela y dejó un material académico tremendamente importante, que no está publicado en ninguna parte. Y estamos hablando de más de 150, 200 páginas sobre reflexiones estéticas, sobre reflexiones sobre el teatro. Entonces, yo tomé lo que todos mis compañeros siempre se acordaban, que eran los principios formales del objeto estético, y a partir de este principio formal, del principio de unidad, la variedad, eh, proporción, armonía, simetría, armamos una clase de Lucho, con la voz de Lucho recreada en inteligencia artificial, y logramos armar este proyecto. Y esa fue la investigación, que más que investigación era volver a encontrarse con alguien conocido y revisar una materia que yo recibí cuando tenía 18, 19 años y que ahora a los 52 me resuena de otra forma. En la época en que todo era análogo y nada era digital, en la época en que el conocimiento se buscaba en la biblioteca y en los libros, no en las redes sociales o en la inteligencia artificial. Entonces,
es una mixtura súper atractiva en lo que nos motivó a este proceso de investigación. ¿Y cómo te resuena hoy eso, por ejemplo? Lo primero que me resuena es que Chile tiene un patrimonio de personas tan importantes que han pasado al olvido sin pena ni gloria, cuando en realidad son los verdaderos animadores artísticos de este país. Estoy hablando solamente en el caso del teatro. Lucho siempre se reconoció como una persona de teatro, nunca como músico. Cuando le invitaron a una asociación de músicos y compositores, él dijo, yo, ¿para qué voy a entrar ahí si yo soy un hombre de teatro? Y me doy cuenta que en el teatro sucede mucho eso. Mm, Hay mucha gente que anima la fiesta del teatro en espacios secundarios o en espacios que no son los centrales, los hegemónicos, y que son olvidados. mm. Y eso es lo primero que más me llama la atención de este proceso, ¿cachai? Entiendo. Y considerando el uso de inteligencia artificial, ¿dónde quisiste colocar los énfasis para efectos de la composición dramatúrgica y de puesta en escena? Tampoco quería que fuera una clase, así como, hola, bienvenido, vamos a pasar la asistencia, ¿cachai? Como la escuelita de Morandé con compañía, o ese tipo de show que son como los clásicos, ¿no? O el Chavo del Ocho también tenía el colegio con el profesor Girafales. Eh, pero de alguna manera quería que los textos que fueron escritos en el siglo pasado resonaran hoy día con la tecnología. Y así rescaté de los 8 principios formales que el Lucho plantea, rescaté 6 y sobre eso los pusimos en práctica en la puesta en escena con los cuerpos y ese fue, digamos, el hilo dramatúrgico para construir los principios formales y la vida de Lucho en paralelo. Ya. Eso, y eso se fue cruzando. Claro. ¿Y cuáles son esos principios formales? El principio de la unidad, que es donde más vemos el trabajo de la repetición o de la correspondencia. Después el principio de la variedad en la unidad, donde vemos los procesos de contraste y también el proceso de variación de la repetición. Ujú. El principio de la armonía, pero partimos sobre todo con el principio de tensión, que es quizás lo más inmediato en la composición espacial, ¿no? Cuando uno genera diagonales, ya Grifero lo viene hablando hace tiempo, mucha gente antes, Kandinsky también, la tensión dirigida, como lo plantea Lucho, y 2 principios fundamentales que eran tremendamente importantes para él, que era el principio de ritmo, que bueno, en las canciones se denota como todo este espectáculo está cruzado por 10 canciones de Lucho, y el principio de intensificación y clímax, que es el principio que toda obra debe tener para poder cerrar Claro. ese trabajo. Y esos fueron con los que trabajamos. Ahora, no necesariamente la canción o lo que estábamos poniendo en escena tenía directa relación con ese principio, porque ahí hubiéramos caído en la clase del Chavo del Ocho y del maestro Girafales, ¿cachai? De lo didáctico, Claro. evidentemente. Aquí tenía que ver con un acto más poético, Mm. ¿ya? De buscar en el espacio, de una poética en el espacio y una poética musical que diera cuenta que este trabajo escénico tenía cierto espesor teórico que estaba escrito desde el siglo pasado por el Lucho. Mm. Y bueno, Luis Ardis compuso piezas musicales para más de 90 producciones, entonces teatrales. Y de todo ese universo, ¿qué fue lo que privilegiaste para efectos de lo que podríamos denominar la selección curatorial artística, entre comillas? O sea, imposible pretender en un espectáculo escénico abarcar al Lucho. Por supuesto, claro. Era un renacentista, era como un Da Vinci, ¿cachai? Entonces, ya, supongamos que solamente nos abocamos a las 90 obras teatrales, habría que dejar afuera la cantata de Santa María de Iquique, los 3 tiempos de América, las canciones que participaron en el Festival de Viña, o las canciones del cine. Mm. Y la televisión. Y la televisión, la Chencho, que fue histórico. El problema está en que el 90% de las partituras de las obras de Lucho Ardis para el teatro no existen. Mm. El Lucho las tocaba ahí mismo, se las enseñaba a los músicos las aprendían, algunos las transcribieron, otros no. Entonces, por ejemplo, yo que participé en un chayarcillo del Teatro Nacional Chileno con el Andrés Pérez que lo dirigió, Sí, me acuerdo. cantamos las canciones de Lucho Ardis, pero nadie tuvo esas partituras. Y para encontrar las partituras fue... De hecho, no están todas las canciones. Ahora la Ani Murat recién hoy día le llegaron con un cassette de las canciones. Entonces, había que abarcar el Lucho en toda su diversidad. Yo estoy obsesionado y creo que una de las cosas que nos permite hablar de riqueza es la diversidad.
Creo que la diversidad está nuestra riqueza, tanto en el teatro, en el mundo de las artes, y Lucho era un personaje diverso. Entonces no me quedé solamente con lo que él hizo en escena, sino que también con las otras composiciones que también tenían que ver con el canto popular. Y ahí la curatoría estuvo, digamos, un poco discutida entre la Ami y yo, que ella viene ya trabajando con la música de Arvis hace mucho tiempo, pero sobre todo no perdiendo eh, la diversidad. Había canciones que efectivamente son cantadas por travestis en películas, y también canciones que Lucho populares las dirigió un hombre y que la heteronorma las transformó en heteronormadas y las terminó cantando una mujer hacia un hombre y tú dices, ya, está súper bien y las interpretaciones son fantásticas, pero tenían otro sentido Claro, claro. que nadie más conocía y que era un secreto de Lucho y que en este siglo ya pareciera ser no tanto un pecado. Sí, y no un delito. Además no un delito, porque Claro. fue delito hasta hace, no sé, 25, 30 años. Sí, cuando nosotros nos Sí, conocimos veníamos a salir Sí, pues, recién de ese de trance. esa derogación, claro. Sí. Sí, sí. Y, y siguiendo con el tópico de esta riqueza de la poética de Luis Sarvis, ¿cómo fuiste viendo esto coral que vemos en la obra y qué recursos específicos abordaste para lograr la teatralidad predominante en el montaje? Es que la teatralidad no solamente tiene que ver con la música y los cuerpos en escena, también la iluminación de Sebastián Barbé o la dirección musical de Pablo Ariel hacía que los momentos solo se fueran encontrando y que el espacio fuera pidiendo lo que necesitaban, ¿no? Entonces muchas veces yo venía con una idea en la cabeza para dirigir y los estudiantes, los egresados y los profesores que participan del espectáculo iban encontrando otras cosas. Entonces te podría decir que lo que se fue dando orgánicamente fue lo que fue quedando. Después nos preocupamos de limpiar. Y como te digo, es un trabajo escénico que no tiene un carácter realista, sino que más bien un trabajo compositivo escénico donde podamos darle valor a la música de Artis y también a la historia. Entonces, eh, la técnica o los recursos son el medio para el fin de Lucho, para el fin de la obra, para lograr que la obra tenga una importancia y no tanto cómo la fuimos construyendo. No sé si me... Sí, perfecto. Sí. Y siguiendo lo mismo que me estás comentando, en términos metodológicos, ¿cómo fue la etapa de ensayos de la obra y de qué manera se tejió el diálogo con el grupo Melquén para lograr unir la atención que está conformada por creación, ¿cierto? Creación de Lucho, contexto de creación y memoria? Mira, los ensayos fueron súper nutritivos porque al mezclar diferentes generaciones, partiendo por los actores, ¿no? Estudiantes, egresados y profesores académicos del departamento, inmediatamente se genera una simbiosis súper rica porque empezamos a mezclarnos entre generaciones y empezamos a aprender todos de todo. Eso es la diversidad. O sea, sin diversidad no hay montaje, no hay riqueza. Claro. Y el grupo Merquén, en el caso Felipe Valdés y Pablo Ariel, que no viene del grupo Merquén, o sea que originalmente era ahí, pero ya no está ahí, son quizá una de las personas más especialistas en el trabajo de Arvis. Entonces nos fue muy difícil ese enganche, ese cruce. Y ellos participaron sabiendo que este era un montaje escénico, que no era un espectáculo musical, ¿no? Es un espectáculo o una obra escénica. Y tuve que también dejarlo claro en varias veces porque a mí me interesaba que se rescatara la figura de Lucho como el hombre de teatro. Claro, la música es fundamental y nadie puede negar de manera indiscutible que la cantante Santa María marca un antes y un después en la música nacional. Pero él mismo se definía como un hombre de teatro, entonces yo quería rescatarlo desde la escena. Perfecto. Y siendo Luis Arvis un artista y creador musical tan versátil, ¿cierto? ¿Qué crees tú que aúna armónicamente su trabajo de composición con su trayectoria? O sea, perdón, no es que, sino que aúna. Esa es la idea. Que aúna armónicamente su trabajo y de composición con su trayectoria académica. A ver, para hablar de la versatilidad. Entonces, ¿qué aspectos, y aquí va el qué, la pregunta, ¿qué aspectos son los que más resaltan a tu juicio en el resultado final de Clase Abierta?
Lo que más me ha dicho la gente, más que lo que yo piense, porque igual la obra es un mensaje y la gente lo recibe y eso es lo que hay que escuchar. Sí. A veces coincide con lo que uno quiere mostrar y a veces no. En este caso, afortunadamente, fue bastante coherente. Es que mucha gente no conocía a Lucho Artis. Mm, Mucha gente no sabía que la cantata de Santa María no era de Luz Quilapayún. Eh, Mucha gente no sabe que el premio más importante de la música chilena lleva su nombre. Y yo creo que el hacer visible algo que estaba oculto, develar, mm, para mí ya es algo fundamental. mm. Esa era la deuda que yo tenía con él. Él me abrió al mundo del teatro todas las posibilidades y las expectativas, y en el mundo del humano también. Yo tenía que devolverle ese espacio, dejarle a la gente joven, a los nuevos estudiantes, saber que había un caballero que hizo clases en esta escuela, que era muy versátil, pero que al mismo tiempo, siendo músico, se reconocía desde el teatro y que su música va a seguir sonando cuando tú y yo ya no estemos, Exacto. en otros 25 años o muchos más. eh, Eso es lo que me interesaba. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que nadie estaba trabajando para uno, sino que estábamos trabajando para la obra, para el Lucho. Y eso fue lo frustrante, ¿no? Ah, qué bonito. Eso fue lo bonito, que la gente se quedó con la imagen de Lucho. La gente puede hablar de la obra, puede hablar de la dramaturgia, pero finalmente de lo que se está hablando es de un creador que presenta una diversidad tremenda y eso es lo que lo hace tremendamente rico. Claro. Y tomando en cuenta eso que me acabas de decir sobre el conocimiento y desconocimiento a la vez, sobre todo desconocimiento de Luis Artis, y pensando en la nueva generación, en los estudiantes, ¿han considerado instancias de mediación para más adelante con la obra? Sí, queremos hacer que esta obra circule porque creo que la figura de Ablis tiene que ser conocida a nivel nacional. Es más conocida a nivel internacional. En España o el tiempo en que yo viví en Barcelona, la gente reconocía su nombre. Pero acá en Chile la gente, salvo el medio artístico, no nos reconoce. Entonces, las instancias de mediación a mí me parece que son necesarias cuando no hay un espectáculo tan didáctico o hay que hablar otras cosas. En este caso yo creo que el espectáculo explica la figura de Lucho por sí mismo. Ahora, siempre estamos súper abiertos y dispuestos a hablar a posterior de una función. Pero creo que casi que es más importante que en esta obra la gente salga preguntándose quién era Lucho Arbi, más que nosotros les demos una respuesta o tratemos de hablar de esto. Podemos hablar de la estructura, de la forma en que ensayamos, de cómo montamos, de cómo pegamos una escena con otra, pero eso lo hace mucha gente. Y Lucho no es mucha gente, entonces es más importante Lucho que nosotros, por así decirlo. Sí, claro, comprendo. Y, y aquí viene una pregunta un tanto, o sea, no tanto, bastante, bastante teñida por lo histórico. Mira, a tu juicio, ¿cuánto pesa el contexto sociopolítico del país en la evolución creativa y en la poética de Luis Artis? Y lo pregunto no solo desde el punto de vista del país, sino que tomando en cuenta hitos claves e ineludibles tanto de la historia universal y nuestra propia historia, hitos de los que Luis Artis fue testigo, como por ejemplo la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Reforma Agraria, la Revolución de las Flores, las reformas universitarias del fin de los 60, la elección de Allende, Salvador Allende, y el advenimiento de la Unidad Popular, el trágico golpe de Estado del 73, la Constitución de 1980, y así podemos seguir hasta que el... Mira, yo creo que el Lucho es quizás una de las personas que más representa el espíritu de la época que vivió. Porque la gente lo asocia siempre a un lugar político. Y Lucho nunca se quiso encasillar en un espacio político. De hecho, él decía que no era ni de izquierda ni de derecha, él era humanista. Así se definía él mismo. Porque le preocupaba la humanidad. La gente y los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en un ámbito más íntimo, tú te dabas cuenta que era un tipo tremendamente comunitario, tremendamente solidario, tremendamente generoso. Y yo creo que él, viniendo desde Iquique, de una familia muy acomodada, llegando a Santiago a estudiar Derecho, que finalmente termina estudiando Filosofía y al finalmente algunas clases de intercambio de composición,
tú te das cuenta que él refleja el espíritu de una época y también de los sueños de la humanidad de ese entonces. Piensa que él escribió varias canciones de canto al programa para ser elegido Allende, o sin militar en ningún partido político, sino que soñando con una sociedad mejor, una sociedad más equitativa y una sociedad más justa. Eh, yo creo que en ese sentido el Lucho Advis era brillante en pispar y sentir los momentos históricos que vivía. Piensa que cuando se cumplen los 500 años del descubrimiento de América, desde España le encargan que haga una sinfonía o que haga una cantata. Y él escribe Los Tres Tiempos de América, que es donde habla de la América sin colonizar, habla de la América colonizada, digamos, metiendo el dedo en la llaga, justamente. Y hoy día se está recién empezando a hablar de decolonización, o recién estamos hablando aquí en este país, hace unos 5 años. Sí, recién. Y después habla de la América que él piensa que debería ser. Mira. Entonces, estamos frente a un tipo que es ampliamente, no solamente una persona que sabe tomar el pulso a la historia, sino que también además es capaz de hacer una crítica, una reflexión crítica de eso. Claro, visionaria además también. Absolutamente. Claro. ¿Y tienen contemplado con el grupo Merquén abordar un montaje que siga la línea de clase abierta, pero con otro músico, música relevante de nuestro... No, queremos seguir trabajando con Advis todavía, creo que nos falta mucho, hemos ido encontrando nuevas canciones. Yo creo que este trabajo siempre va a ir creciendo y se va a ir modificando, porque la gracia es que es una obra muy contemporánea, en el sentido de que es como una especie de Lego que se puede ir modificando. Y es muy atractivo porque los estudiantes, los profesores y los egresados que participan de la obra han ido aprendiendo a medida que la clase va avanzando y van entendiendo ciertas cosas. Y eso es muy atractivo. Entonces yo creo que este proceso de clase abierta es una clase abierta y se va a ir modificando. Y entonces hay posibilidad de remontaje. Absolutamente. Ya volvemos el 6, 7, 8, 9 y 10 de enero aquí en la sala Agustín Silera. Qué bien. Así que vamos a estar súper contentos de estar ahí, y estamos viendo cómo movernos por Chile, porque en realidad lo que nos interesa es descentralizar la cultura primero, que nos parece que ya a esta altura no podemos seguir solo haciendo cosas en Santiago o hacer que la gente venga de provincia a tomar cursos con nosotros a Santiago, lo cual me parece otra forma de colonialismo. Y por eso queremos y estamos dispuestos a viajar. Ahora, el problema es que el lote es bien grande, la compañía es bien grande, pero tenemos alto espíritu. Bueno, les deseo mucha suerte y sobre todo mierda para esa siguiente etapa de la obra. Gracias, Claudia. Y gracias por esta entrevista para Somos Tramadero. No, gracias a ustedes, porque lo que están haciendo es muy bonito, lo que está pasando con las redes sociales, porque se están apropiando de espacios artísticos y culturales que no están cubiertos. Y Somos Tramadero ya viene hace rato trabajando, antes con un nombre más atractivo para los que somos adictos. Y este nuevo nombre que es necesario y nada, pues yo creo que es súper importante que ustedes ya llevan 3 años y eso requiere un esfuerzo. Y eso yo lo agradezco. Porque claro, quedarse en el teatro también requiere un esfuerzo, pero hacer esto, que es estar detrás del teatro, requiere un esfuerzo aún mayor, así que muchas gracias por eso. Vale, gracias por tus valiosas palabras. Las agradecemos mucho, en serio. Gracias a usted.